Advertencia. Este video puede incluir imágenes perturbadoras, el contenido sea real o ficticio está hecho con fines de entretenimiento, se aconseja discreción. Esto fue en la casa de una conocida. Tienen una gatita de 3, 4 meses aproximadamente. La gata juega con un muñeco navideño de trapo. La ventana que se muestra está mucho más alta que la altura donde salta la gata. Se dieron cuenta de la grabación porque cuando llegaron a su casa el muñeco estaba en la ventana acomodado como si viera hacia afuera. Yo tengo un suceso, bueno de un amigo. Resulta que por mi casa hay una barranca justo a un lado de mi casa. La barranca está tapada pero meses atrás por las noches justamente a las 12 p.m., 3 a.m. y 6 a.m. escuchaba muchos perros aullar y un lamento. Claramente era la Llorona pero entre sueños no alcanzaba a distinguir bien el lamento o si eran solo aullidos de perros. Pasaron los días y en una plática con un amigo que vive cerca de por mi casa me comentaba sobre los mismos sucesos que estaba escuchando. Él me contaba que por el lado de su casa pasaba la Llorona, pero no creía del todo hasta que la Llorona yo creo que quiso que me diera cuenta que sí existía, y se escuchó lo siguiente. Semanas después, murieron varias personas que vivían por mi casa, la Llorona o la muerte o lo que fuera pero estaba cerca. Bueno, espero y no sea mucho texto. Yo hace 2 años trabajaba en recepción en un hotel de Tampico frente a la playa y me tocó turno de noche para hacer auditoría. Justo fue el 6 de noviembre y teníamos el altar de muertos pues frente a recepción. Marcaron de una habitación vacía, y pues marcaron varias veces y no contestábamos porque como las líneas telefónicas de ese hotel son muy viejas pues no les tomamos importancia, hasta que ya él decidió contestar y yo grabé por mame. Él contesta, obvio no responde nada pero nos ponen en modo espera, lo que es raro, ya que para poner en hold a alguien esos teléfonos pues es necesario picarle a un botón, o sea no es posible que se ponga solito. Y se escucha la pinche canción bien tétrica del hold, y es en ese entonces en el que nos lo quitan y justo cuando digo, ya no nos asusten, se escucha un, bueno, pero no venía del teléfono, venía de nuestro lado, no sé si me doy a entender. Después fuimos a la habitación pues para ver qué pedo, si encuentro el video, lo pongo, pero neta que nosotros no escuchamos a nadie en ese rato, hasta en la mañana veo el video y escucho esa parte y no mamé, me cague y mi compañero también. Bueno. ¿Quién chingados habla? Ey. Ya no nos asusten. Vite. No mames. No mames. Ey. Bueno. Bueno. Sabes. Solamente para. No. No, acá están. Aquí están las llaves. Y no hay nadie en la habitación. Pues
¿Está cerrado? Entonces. El baño. Y yo, el baño. Realmente no supe ni quise saber qué era, pero venía de dejar a mi novia en su casa y en el camino me encontré esto. La verdad me dio escalofrío, y solo aceleré para llegar más rápido a mi casa. Tenía la boca negra y un cuchillo en la mano y en la ropa tenía manchas de algo negro, quién sabe si sea sangre o no. La verdad me dio bastante miedo. Pues un tío iba llegando a su casa cuando vio a una niña paseando por la ventana de su cuarto. Cuando la vio pues se puso a grabar y dijo que desapareció así de la nada. También dice que cuando vivía en esa casa siempre le dolía la cabeza y se sentía cansado, y que en las noches no podía dormir ni nada de eso, y ajá. Adjuntó el vídeo. Hace tiempo tomé esta foto, pero no me di cuenta de qué fue lo que tomé, hasta que chequé las fotos. Yo tengo varias evidencias. Mi novia vive en una colonia que en lo general pasan cosas muy seguido. Esta es una. Ella trabaja en un asilo y en un turno de noche las cámaras detectaban movimiento. Viendo el video se ve una sombra blanca en la puerta. A veces esa misma puerta se abre sola o el elevador sin nadie adentro. Lo grabó un compa cuando andaba jalando de noche. Ey, ¿de qué te ríes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, ¿cómo te llamas? A la verga, cámara. Pues no sé qué hagas aquí, pero la perdí, ayúdame a subir patines, hija tu perra. Yo suelo tomar siestas en la tarde, y dejo el celular a un lado con un video de YouTube o así, como la gente que duerme con tele. Un día me dormí como de costumbre, y al parecer dejé el celular con la cámara hacia arriba. Dato, el respaldo de mi cama es un espejo. Cuando desperté tenía la aplicación de cámara abierta, y se habían tomado 2 fotos seguidas. En la primera no hay nada, pero en la segunda hay una mancha negra en medio, si tomo en cuenta que estaba acostada y el celular a un lado mío. La mancha estaría arriba de mí para que se vea así.
Encontré este video por ahí. Contexto: la niña duerme aparte de sus padres, pero con vigilancia por cualquier emergencia. Parece que escuchó algo debajo de la cama, se baja para ver qué hay y si lo llegan a notar, algo la jala por completo al fondo. Nunca le hallé explicación, pero igual me gusta contarla en Halloween. Es la única que tengo con evidencia. Mi hermana era amiga de una chica que decía tener amigos imaginarios y una vez que vino a quedarse a dormir, le armé conversación cuando estábamos encamadas porque ella no podía dormir. Dijo que uno de sus amigos se había molestado por no estar en su casa y le miraba desde el techo. No había nada ahí, pero le cambié el tema, porque eran casi las 12, y luego iba a ser yo quien no iba a poder dormir. El salón de mi hermana tuvo que organizar un evento para la celebración del Día del Agua, y ese día un fotógrafo fue a tomarles una foto para los anuarios que dan a final de año. Luego que ya enviaron las fotos, aún usaban cámaras de rollo con trípode. Ya luego nos fijamos en que los amigos que decía ver ella no eran tan imaginarios como creíamos. La foto fue tomada contra el mural pegado a la pared. Una vez me puse a comparar las piernas de todas las niñas de la foto con las que aparecen ahí, creyendo que era error de la cámara, pero ninguna coincide. Postdata: subo la imagen completa porque no sé de qué otra forma darles a entender que lo que había era espacio para organizarlas a todas, y no tendría sentido poner a una niña detrás de las demás cuando la menor de todas estaba enfrente. Por sentido común, en una foto no vas a poner a alguien pequeño detrás de todos para que no se vea, en especial si es una foto para entregar a los padres a final de año. Una vez acompañé a un amigo a su trabajo, que era de velador en una colonia que era algo insegura. Entonces él me contaba que cada que se paraba en ese lugar se sentía un ambiente algo pesado o raro, sin saber cómo describirlo, al cual lo juzgué a loco, porque yo había ido con él y nunca me percaté de nada malo. Un día dijo que había visto algo ahí pero que no sabía qué era. Le decíamos que era su paranoia y que tal vez lo imaginaba, porque ya él solito se sugestionó, hasta que un día nos mandó esto desde el carro con el que patrullaba, y de ahí decidimos dejar de decirle que estaba loco.
En la escuela militarizada, habían dicho que antes era un rancho, que una niña falleció pisada de los caballos si no mal recuerdo, no les creía hasta que me tocó guardia y pasó esto. En casa de mi abuela es raro que la luz se vaya de esa forma, y todavía más raro que también el timbre se escuche cuando nada tiene que ver con la energía de la casa. Solo sé que siempre han sucedido cosas paranormales. Antes de que mi abuela se fuera para Estados Unidos grabó eso. Cabe mencionar que ni lloviendo fuerte se va la luz, y ese día el clima estaba tranquilo como cualquier otro. Estábamos mi niño y yo en el cuarto, solos con todo apagado, y le enviamos un audio a mi papá, y al escuchar el audio me percaté de que se oye una voz diciendo laca laca, y mi niño dice como él. Estaba jugando y vio. Como le hace la ambulancia. Vio. Y ya, como él. Como él. Sí, ya. Trabajo en una empresa de retail. Me cambiaron de sucursal en la que yo sentía una vibra muy extraña. Por motivos de trabajo nos piden tomar fotos de toda la tienda, y en una de las fotos de la bodega apareció esto. Cabe aclarar que no había nada en ese lugar que pudiera parecerse a esto. Me pasaron el video, contextualizando, es que un cuñado trabaja en una empresa de empaquetados, acá en GDL, en un video que hacía para su pareja alcanzó a captar algo en la parte izquierda de las cajas, parece ser un niño curiosamente a altas horas, suele escucharse que algo o alguien corre entre los almacenes. De 2018 al 2020 trabajé en un Cinépolis VIP, en diferentes áreas. Ahí me tocó escuchar rumores, ver y sentir de mi parte algunas cosas paranormales, especialmente en las aperturas o cierres, cuando no había ningún cliente y éramos pocos empleados. Pero en una ocasión, durante la pandemia cerraron toda la plaza comercial, incluyendo el cine. Yo era parte del equipo administrativo, entonces a mí y a los demás supervisores, nos tocaba turnarnos para ir a trabajar 4 días a la semana, para limpiar y cuidar el cine. Ese día nos tocó cerrar a mí y a un compañero, salíamos a las 10 de la noche y a eso de las 9 de la noche entramos a hacer un formato en la oficina donde están las cámaras. Yo estaba de espaldas a ellas, explicándole a mi compañero cómo llenar el formato, cuando me dice, se vio que pasó algo en la cámara del bar, no quisimos revisar el video, porque estábamos completamente solos, pero a los días cuando las checan, captaron esto. ¿Ven? No estoy loco. No está loco. Y después de ahí les voy a decir. Sí, espérame. Después de ahí, cuando ya se desaparecen, pasa una palomita en la cámara. Ahí sí se va a ver, no sé, o algo. Y ahí está parado. De hecho, en la cámara. Va caminando. Camina. Ay, no.
Ese árbol está en una de las casas de mi prima. Anteriormente en esa casa, un primo de ella y su esposa experimentaron cosas paranormales, a tal punto de que su primo se volvió loco, siempre decía que lo observaban, y le pedían que le hiciera cosas a su esposa y su hijo. Tiempo atrás ahí se ahorcó un señor y aún sigue la cuerda amarrada al árbol de al lado. Hace unos días platicaba con mi hermano, y me dice que en el nuevo empleo donde lo contrataron se aparece una niña, pero se cuenta que es en toda la zona industrial de Ferropuerto Torreón, donde esa niña ya es muy famosa por aparecerse en las madrugadas, ya que muchos saben de ella, porque le gusta que la vean, porque se aparece mucho. No es mía, es de un conocido. Resulta que en su closet se le caían cosas, también en las puertas habían rasguños. Pensábamos que podía ser su gato, pero estaban grandes. No tengo fotos de los rasguños, pero tengo estos videos donde se ve algo blanco. Uy, ayuda. Bueno, yo hago live en TikTok casi todas las noches. Este fue de hace como 2 días atrás. Estaba con mi prima, y ella me estaba trenzando el cabello, y en eso ella se pone atrás de mí a jugar un rato en su teléfono. Yo seguí el video y en eso se me pone una cara en mis manos. Apenas se ve pero yo sí lo noté, y esa misma noche ambas estábamos solas, y escuchamos ruidos como que si estaban abriendo las puertas, y en eso ambas nos levantamos y fuimos a ver, y no había nadie y revisamos todo aquí, y encontramos una puerta donde guardamos snacks, y comida en lata estaba abierta y así toda esa noche. Al final tratamos de ignorar todo eso mejor. Me han pasado más cosas pero no tengo pruebas, y pues de esto es lo único que tengo pruebas y quedó en video. ¿Vieron eso?